10 y 14 minutitos voy al encuentro del diputado nacional, vicepresidente a nivel nacional del PRO y, bueno, integrante, por supuesto, de Juntos por el Cambio, Federico Angelini. Diputado, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. A pesar de, bueno, no puedo, usted es santafesino, rosarino, lo de ayer, qué le indica? Lo de ayer en el monumento, en momentos que uno ve gente morir de todas las edades, nuestros nosocomios, no quiero inducir su respuesta, pero nuestros nosocomios colapsados. Mira, por un lado, yo lo separo. Por un lado, un grupo de médicos, más que de médicos, unos tontos, unas personas que no tienen, digamos, que no debería quitarnos ni un minuto para analizarlos, ¿no? Son personas nefastas que solamente agregan confusión y que no tienen ningún tipo de evidencia científica sobre las locuras que dicen. Eso para que entiendas y veas mi posición sobre ese tipo de personas. Sí. Por el otro lado, esas personas que han desvirtuado una convocatoria de distintos sectores que están angustiados porque no pueden trabajar y el gobierno no les da alternativa a los cierres que se les plantean, que eso es al fin lo que quieren los que laburan, los comerciantes, los gastronómicos, los dueños de canchitas de fútbol, los dueños de gimnasios. No quieren anticuarentena, no quieren como los pavotes estos de los médicos estos que decían que niegan la realidad. Lo que quieren es que le digan, ok, tengo que cerrar, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Qué me das? Necesito pagar los sueldos, necesito pagar los impuestos. ¿Qué me das a cambio? ¿Cuál es la salida que me das? Y algo que después de 16 meses de pandemia, lamentablemente no hay una alternativa. Y eso sí es angustiante. Y lo tercero, me parece que el nivel de agresividad de las fuerzas policiales fue muy grande. Y a mí me gustaría ver ese nivel de agresividad frente a manifestaciones con otra simbología política, ¿no? Digamos, o con unas otras ideas. Me parece que el contexto en el que se dio vi a una policía demasiado agresiva frente a personas que en muchos casos, como dije antes, estaban mezclados estos inútiles, y en otros casos había tipos que tenían su barbijo, que estaban con el distanciamiento y que la policía los pasó por encima. Concretamente, bueno, yo más allá de la ideología política, pienso en este sentido, en esto último, en lo que ocurrió con el Clásico, en donde, bueno, las fuerzas, hasta, si se quiere, acompañaban el caminar de los unos y de los otros, ¿no? Estoy hablando de Rosario Central y de Newell's. Sí, es mucho más fácil agarrársela con el laburante, es mucho más fácil cerrar una escuela que agarrársela con la barra brava de Newell's o de Central. Ahora, concretamente para esta situación, ¿no? Yo veía hoy, ya tenemos más de 5.000 y pico muertos, los contagios siguen siendo altísimos, escucha uno a los médicos, ve lamentablemente la imagen de esa chica que, bueno, estuvo después fue atendida, pero estuvo media hora o tal vez un poco más en un piso porque no daba más su cuerpo. Digo, ¿cuál sería la alternativa para que el gobierno hiciese y evitar estas angustias de empresarios, de comerciantes, de los trabajadores de esos rubros? Mira, primero por el lado de los trabajadores, de los comerciantes, de los empresarios, Perotti tiene 65.000 millones de pesos guardados en el Banco de Santa Fe. Es hora de romper el chanchito y de buscar alternativas económicas a quienes hoy no pueden abrir sus negocios.
eso no hay discusión, y no ser tan miserable de guardarlo hasta un mes antes de las elecciones para parecer Papá Noel, porque la gente se está fundiendo hoy o la gente no tiene para comer hoy. Eso por un lado. Por el otro lado, la pandemia existe y va a seguir existiendo. La diferencia entre los países que están manejándola mejor y la Argentina, que terminó siendo el país con mayor cantidad de muertos cada 100.000 y cada 1.000.000 de habitantes, es que después de un año y 2 meses o 3 meses de pandemia seguimos sin testear. Ayer hubo 80.000 testeos y la Argentina debería hacer 300.000 testeos para tener la capacidad de testear, aislar y de esa manera poder restringir la movilidad y la circulación del virus. Y por otro lado, lamentablemente, si hoy tendríamos hasta te diría que menos vacunas, pero por lo menos una cifra similar de las vacunas que dijo Alberto Fernández que íbamos a tener, hoy habría al menos entre 10.000 y 15.000 muertos menos. Entonces digo, las dos cosas que había que hacer con respecto a, para frenar la circulación del virus, que tiene que ver con la vacunación y con los mayores testeos, no lo hicieron. Y lo tercero, que no me parece menor, es que desde octubre en la provincia de Santa Fe no se agregaron más camas críticas ni se preparó el sistema de salud para una segunda ola. Entonces, cuando vos no tenés esa precaución y se pensó que no iba a llegar la segunda ola llegó, nos pasó por encima y lamentablemente eso se ve con chicas como Lara, que bueno, ya sabemos qué pasó. Así es. Bueno, a nivel nacional, finalmente la ley de pasos aprobada por diputados, ¿tendrá su bypass de aprobación en el Senado? ¿Qué se habla? Porque hasta hoy yo veo inclusive la convención del radicalismo, yo no sé el congreso del PRO acá en Santa Fe cuando se hace, pero digamos, la fecha sigue siendo de alianza, sigue siendo el 30 de este mes. Exactamente, pero bueno, me imagino que el Senado de la Nación aprobará esta semana la ley, porque si no, la verdad es que se complica muchísimo. Me resulta muy raro, y esto yo creo que responde a las propias internas que tiene el gobierno nacional, ¿no? Y que unos quieren posponer, otros no quieren posponer, bueno, distintas situaciones que terminan siendo los perjudicados del pueblo argentino. Pero, a ver, sinceramente, creo que es un tema que a nadie le importa exclusivamente, salvo a la política, y hoy la situación es demasiado complicada, apremiante, como para que el tema de agenda sea la cuestión electoral. Sí, pero también seamos honestos, la política mira con un ojo la pandemia y con uno o dos la política. Esto es así, porque están en esto y con sus legítimas aspiraciones, unos u otros quieren revertir situaciones y bueno, por eso es que miran con atención las fechas electorales. Las fechas electorales existen y están y lo que debería suceder es que no se pierda tiempo en discutir ese tema, claro, sino que estén y que existan y ya está, listo, ahí iremos a la elección cuando tengan que ser. Yo rescato siempre la postura de un politólogo con mayúsculas, que es santafesino, rosarino, que es Hugo Quiroga, ¿no? Y él plantea que hace rato estamos en un proceso de desconstitucionalización de las instituciones, de la democracia. Lo de Rafecka es así. ¿Cómo termina? Porque hubo un cambio, Juntos por el a propósito, Juntos por el Cambio ahora votaría al propuesto por el presidente. Mira, lo que nosotros dijimos es, primero que nunca la persona propuesta por el presidente fue puesto sobre la mesa por parte del kirchnerismo. Esa es la realidad. Solamente hubo una foto, circularon versiones, está el pliego, pero el pliego nunca se puso a trabajar en la comisión. Eso es una realidad y ahí una vez más se ve y se muestra
la interna que tiene el oficialismo entre la Cámpora y sectores, no sé, pongamos el sector de Belis o el propio Alberto Fernández. Eso por un lado. Por el otro lado, nosotros obviamente estamos en contra de Rafecas. Rafecas no nos parece la persona más imparcial que pueda ocupar ese cargo. Ahora, frente a la posibilidad del kirchnerismo de cambiar la ley, que eso generaría una, te diría que un punto final, un estado de muerte a la independencia del Poder Judicial, obviamente preferimos el mal menor. Claro. Porque lo más grave no es solamente que se elija el fiscal o el procurador, perdón, con una mayoría simple. Lo más grave es que el juicio político, cualquier fiscal que se le ocurra investigar después los 2/3 de narcotráfico, exactamente, sería mucho más fácil. Entonces se muere la posibilidad de que la Argentina tenga justicia. Lo otro que quería consultarles a propósito de esto que ocurrió por estas horas, ¿no? Las denuncias de Patricia Bullrich, después pareciera que hubo de alguna manera un retroceso no en el enunciado, sino en qué denunció, y ahora pareciera que va a haber un intente de acercamiento. ¿Nos lo podés traducir? Mira, me parece que lo que más ratifica lo que dijo Patricia Bullrich es que Argentina, habiendo sido uno de los 5 países en el mundo que hizo las pruebas de Pfizer con brazos argentinos, teniendo prioridad para 14 millones de vacunas, teniendo prioridad para firmar el contrato ese, no lo firmó. Eso es una prueba irrefutable. Digamos, ningún país que firmó con Pfizer regaló ningún activo, como se decía, qué sé yo, decían que querían la Patagonia, que querían el norte, todas esas cosas que decían, falso. Quedó demostrado y quedó desmentido, no solamente por la propia empresa, sino que también desmentido por los países que sí firmaron con Pfizer. Después, por otro lado, nadie niega, y fíjate que los únicos contratos que sí se hicieron en Argentina, nadie niega que la Argentina quiso poner un intermediario. Claro. Nadie niega. Lo que niegan es que le dieron un retorno. Ahora, nadie niega que quisieron poner un intermediario. Y ese intermediario, en empresas serias, fíjate lo que pasó con el intermediario de AstraZeneca. Se retrasaron, tendría que haber 25 millones de vacunas hoy en Argentina y hay 12 millones de vacunas. ¿Pero por qué? Porque todo se fue mucho más engorroso y mucho más, se dilató muchísimo con los intermediarios, tanto de Argentina como de México. Entonces, Pfizer lo que dijo, no, nosotros no tenemos intermediarios, y además los intermediarios, y ahí sí es donde dijo eso Patricia Bullrich, y que seguramente si lo dijo es porque lo podrá demostrar, es que a partir de los intermediarios ahí sale el beneficio para algún funcionario nacional. Bueno, esperemos, porque las denuncias y más de un dirigente nacional, en eso le doy la derecha o la izquierda a Carrió, ¿no? Siempre las denuncias son demostrándolo, porque de lo contrario son comentarios y falta que, digamos, tengo la creencia. Esperemos que no, esperemos que los dichos sean fundamentados. Bueno, ¿no? pero por eso es muy importante que el presidente haga la denuncia penal, porque de esa manera... Claro, habilita. Todos los hechos de un lado y del otro. Bien, ¿candidato a senador nacional? No es momento. Tengo muchas ganas de que haya mayor y mejor representación de Rosario en el Congreso de la Nación, en el ámbito nacional, porque hoy lamentablemente Rosario perdió los 3 senadores, perdió el gobernador, perdió el peso que tiene que tener en las políticas nacionales, y además Santa Fe
también perdió peso, porque no escucho a nadie nunca defenderla frente a cuestiones como, por ejemplo, la hidrovía, los biocombustibles, la prohibición de exportación de carnes, 3 temas que afectan directamente a Santa Fe, y la mayor defensa que hubo de nuestra provincia fue a partir del gobernador en un tuit. El gobernador de Santa Fe solamente frente a esa medida tuiteó un papelón. Gracias, un abrazo muy grande. Un abrazo enorme, hasta luego. Hasta luego. Federico Angelini, el diputado nacional por Cambiemos.